¿Y si todo este tiempo has estado orando, pero no de la manera que Jesús enseñó? Mira, hay millones de personas que elevan sus peticiones cada día, pero sienten que sus palabras chocan contra el techo y no llegan a ningún lado. Claman, suplican, repiten frases una y otra vez, pero el cielo parece en silencio. ¿Te ha pasado? Pues déjame decirte algo. No es que Dios no te escuche, es que existe un método, una técnica de oración poderosa que Jesús mismo practicaba y que Elena G. de White reveló con claridad asombrosa en sus escritos. Y cuando descubres este método de Cristo para orar, todo cambia. La conexión con el Creador se vuelve real, viva, transformadora. No se trata de rezar más fuerte o más largo, sino de orar correctamente, con el corazón alineado, con fe y propósito. Hoy vas a descubrir el secreto de la oración que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara, ese poder de la oración diaria que puede abrir el cielo sobre tu vida. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde tus súplicas, o si anhelas una vida espiritual profunda con verdadera intimidad con Dios, este mensaje es para ti. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza que puede transformar tu caminar con Cristo. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál es tu mayor lucha al momento de orar? Porque al final de este video, vas a entender cómo oraba Jesús y cómo puedes aplicar esa oración sincera y humilde que cambia vidas. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede revolucionar completamente tu comunión con Dios. ¿Por qué tus oraciones chocan contra el techo? Hay algo profundamente doloroso en arrodillarse con el alma quebrantada, elevar una súplica desesperada al cielo y sentir nada. Silencio. Como si las palabras se quedaran flotando en el aire de la habitación sin llegar a ningún lado. Muchos creyentes viven esta frustración día tras día, preguntándose por qué Dios no responde, por qué sus peticiones parecen rebotar contra un techo invisible. Y lo más devastador es que algunos terminan concluyendo que tal vez Dios no los escucha, o peor aún, que no les importa. Pero la verdad es muy diferente. El problema no está en el cielo, sino en cómo nos acercamos a Él. Elena G. de White, en su libro Camino a Cristo, dedica un capítulo completo a este tema tan vital: el privilegio de la oración. Ahí ella revela algo que muchos pasan por alto. La oración no es simplemente un ritual religioso o una lista de peticiones que le presentamos a Dios, como si fuera un Santa Claus celestial. La oración poderosa es, ante todo, comunión con Dios, un encuentro íntimo entre el Creador y su criatura. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos el método de oración que transformaría sus vidas, comenzó con algo revolucionario. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. ¿Notas el énfasis? Primero viene la intimidad, el lugar secreto, la conexión real. Sin eso, cualquier técnica de oración de Jesús pierde su poder. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado mientras tu mente divagaba en 1000 direcciones diferentes? ¿Cuántas veces has repetido palabras memorizadas sin realmente sentir lo que decías? Elena G. de White escribió que muchas oraciones son como palabras ociosas, pronunciadas por costumbre pero sin verdadera fe ni rendición. Y aquí está el punto crucial. Dios no se impresiona con la elocuencia, con las frases bonitas o con las largas repeticiones. Lo que Él busca es un corazón sincero, quebrantado, dispuesto a encontrarse con Él de verdad. La oración, según la Biblia, no es un monólogo donde nosotros hablamos y hablamos. Es un diálogo donde también aprendemos a escuchar. El método de Cristo para orar comienza con reconocer que estamos ante el Rey del universo, pero también ante un Padre amoroso que anhela nuestra compañía. Esa dualidad, reverencia y confianza, es lo que muchos pierden. Algunos se acercan con tanta familiaridad que olvidan la santidad de Dios,
otros con tanto temor que olvidan su amor incondicional. Jesús nos mostró el equilibrio perfecto. Cuando oraba, se retiraba a lugares solitarios, buscaba el rostro del Padre con intensidad y salía de esos momentos transformado, lleno del Espíritu Santo en la oración, listo para enfrentar cualquier desafío. Esa es la oración eficaz que necesitamos aprender. La transformación espiritual que todos anhelamos no viene de técnicas mágicas o fórmulas secretas, sino de entender que la oración es el canal por el cual el poder divino fluye hacia nuestra vida. Elena G. de White enfatizó repetidamente que sin oración constante, el alma se marchita como una planta sin agua. No se trata solo de pedir cosas, se trata de cultivar una relación viva con aquel que nos creó y nos redimió. Cuando comprendemos esto, cuando dejamos de ver la oración como una obligación y empezamos a vivirla como un privilegio sagrado, todo cambia. El cielo ya no parece distante. La respuesta divina comienza a manifestarse de maneras que ni siquiera imaginábamos. Entonces, ¿por qué tus oraciones chocan contra el techo? Tal vez porque has estado tratando de orar sin el método que Jesús enseñó. Tal vez porque has confundido palabras con comunión, peticiones con relación. Pero hay esperanza. Existe una manera correcta de acercarse al trono de la gracia, una técnica que Jesús mismo practicó y que está disponible para cada uno de nosotros. Y todo comienza con algo que muchos han olvidado, algo que debe venir incluso antes de presentar nuestras necesidades, la adoración verdadera. Porque antes de pedir, necesitamos reconocer a quién le estamos hablando. Orden correcto, adoración antes del pedido. Aquí está uno de los errores más comunes que cometen incluso los creyentes más sinceros. Llegan corriendo ante Dios con su lista de problemas, necesidades y peticiones, sin detenerse primero a reconocer quién es Él. Es como irrumpir en el palacio de un rey, ignorar su majestad y empezar a exigir favores. Suena absurdo cuando lo ponemos en esos términos, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cuando comenzamos nuestras oraciones diciendo: Dios, necesito esto, dame aquello, ayúdame con lo otro. Jesús nos enseñó algo completamente diferente. Cuando los discípulos le pidieron que les mostrara cómo orar correctamente, Él comenzó con estas palabras revolucionarias: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. ¿Notas el orden? Primero viene la adoración, el reconocimiento, la reverencia. Solo después vienen las peticiones. Elena G. de White, en su profundo análisis del Padre Nuestro en el discurso maestro de Cristo, explica que esta secuencia no es casualidad ni simple poesía. Es el fundamento de toda oración con poder. Cuando comenzamos santificando el nombre de Dios, cuando nos detenemos a contemplar su carácter, su grandeza, su santidad y su amor, algo poderoso sucede en nuestro interior. Nuestro corazón se alinea. Nuestras prioridades se reordenan. Esos problemas que parecían montañas insuperables, de repente encuentran su perspectiva correcta ante la inmensidad del Todopoderoso. La adoración verdadera no es un simple cumplido que le lanzamos a Dios para después poder pedirle lo que realmente queremos. Es el proceso por el cual nuestra alma se sintoniza con la frecuencia del cielo. Piensa en el Salmo 100, ese hermoso cántico que nos invita: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Ves la progresión? Primero entramos con gratitud y alabanza, y solo entonces podemos acercarnos a su presencia con nuestras peticiones. Este método de oración no es un simple protocolo religioso, es sabiduría divina. Cuando pasamos tiempo reconociendo quién es Dios, su fidelidad demostrada una y otra vez, su misericordia inagotable, su poder creador, su amor redentor, nuestra fe se fortalece, y la fe y oración están intrínsecamente conectadas. No podemos tener oración eficaz sin fe,
y nuestra fe crece cuando contemplamos la grandeza de aquel en quien creemos. Elena G. de White escribió que muchos se acercan a Dios con un espíritu de demanda, como si Él estuviera obligado a conceder cada capricho humano. Pero la oración cristiana efectiva nace de un corazón que ha comprendido la inmensa brecha entre nuestra pequeñez y la majestuosidad divina, y que al mismo tiempo ha experimentado la gracia que cierra esa brecha. Cuando Jesús oraba, siempre comenzaba reconociendo la soberanía del Padre. Incluso en Getsemaní, en medio de la más profunda angustia, su oración comenzó honrando la voluntad divina. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La adoración mantiene nuestras oraciones centradas en Dios, no en nosotros mismos. Ahora bien, esto no significa que tengamos que pasar horas en alabanza antes de poder mencionar nuestras necesidades. No se trata de cumplir con una cuota religiosa. Se trata de la actitud del corazón. Cuando tu hijo se acerca a ti solo, cuando necesita dinero o permiso para algo está mal en esa relación, ¿cierto? Pero cuando se acerca simplemente porque te ama, porque valora tu presencia, porque reconoce todo lo que has hecho por él, entonces la relación es sana. Lo mismo sucede en nuestra conexión con el Creador. La oración con propósito no es manipular a Dios para que nos dé lo que queremos. Es alinear nuestro corazón con el suyo, de modo que nuestros deseos comiencen a reflejar su voluntad para nosotros. Aquí está el secreto de la oración que muchos nunca descubren. Cuando comenzamos con adoración, cuando santificamos su nombre antes de presentar nuestras peticiones, no solo honramos a Dios, sino que nos transformamos nosotros mismos. Esa oración poderosa que cambia vidas, comienza cambiándonos a nosotros primero. Y cuando nuestro corazón está alineado con el cielo, cuando hemos pasado tiempo reconociendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, entonces nuestras peticiones brotan de un lugar diferente. Ya no son exigencias egoístas, sino súplicas que fluyen de una vida espiritual profunda, de una verdadera intimidad con Dios. Y eso nos lleva a otro aspecto fundamental que Jesús enseñó. No se trata solo de qué decimos, sino de cómo lo decimos. Atención, un comunicado rápido. Antes de seguir con el mensaje de hoy, quiero contarte algo especial que preparé con mucho cariño. Se llama Héroes de la Fe e incluye también la vida de Jesús y versículos y promesas. Son páginas bíblicas para colorear y estudiar en familia, en formato PDF imprimible. Contienen escenas y promesas que inspiran fe, esperanza y propósito. Si deseas fortalecer la fe en tu hogar, mira el enlace para descargar aquí abajo, fijado en los comentarios. Dicho esto, vamos a continuar. Sinceridad versus vanas repeticiones. Existe una trampa sutil en la que caen incluso los creyentes más devotos. Confundir cantidad con calidad, repetición con devoción, palabras elaboradas con comunicación genuina. Jesús fue contundente al advertir contra este error. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. ¿Por qué esta advertencia tan directa? Porque Dios no es un ser distante que necesita ser convencido con largos discursos o impresionado con vocabulario teológico sofisticado. Él ve directamente al corazón. La oración según la Biblia no se mide en minutos ni en la belleza de las frases, sino en la honestidad brutal del alma que se desnuda ante su Creador. Y ahí es donde muchos fallan. Memorizan oraciones hermosas, repiten fórmulas aprendidas desde la infancia, pero sus corazones están a kilómetros de distancia de esas palabras. Elena G. de White, en Camino a Cristo, dedica pasajes profundos a este tema de la oración sincera y humilde. Ella explica que Dios no se deleita en oraciones floridas pronunciadas para impresionar a otros o incluso para impresionarnos a nosotros mismos. Lo que el cielo anhela es autenticidad. Piensa en la parábola que Jesús contó sobre el fariseo y el publicano, que subieron al templo a orar, Lucas
18, 9, 14. El fariseo tenía todas las palabras correctas. Citaba sus logros espirituales. Hacía una exhibición pública de su piedad. Pero Jesús dijo que ese hombre no fue justificado. En cambio, el publicano, ese cobrador de impuestos despreciado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo pudo golpearse el pecho y decir: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y fue ese hombre, con su oración de apenas 7 palabras quebrantadas, quien salió justificado ante Dios. Este contraste revela algo fundamental sobre el método de Cristo para orar. Dios escucha el corazón, no la elocuencia. Puedes tartamudear, puedes no tener palabras bonitas, puedes sentir que no sabes expresarte correctamente. Nada de eso importa. Lo que Dios busca es verdad en lo íntimo. Elena G. de White escribió que incluso un suspiro del alma afligida, una lágrima sincera, un clamor inarticulado pero genuino, llega más rápido al trono de Dios que 1000 oraciones elaboradas pronunciadas con labios pero sin corazón. La oración eficaz no requiere educación teológica ni habilidad retórica. Requiere honestidad. Requiere que te presentes ante Dios tal como eres, con tus dudas, tus luchas, tus fracasos, sin máscaras ni pretensiones. Ahora bien, hay un matiz importante aquí. Jesús no estaba prohibiendo la oración persistente o la repetición genuina de una súplica que brota del alma. Lo que condenó fueron las vanas repeticiones. Esas oraciones mecánicas donde las palabras se vuelven un mantra vacío, pronunciado por hábito pero sin verdadero sentido. Es la diferencia entre un niño que le repite a su padre: te quiero, te quiero, te quiero, sin realmente sentirlo, versus el niño que, ante una necesidad real, clama una y otra vez: papá, ayúdame, por favor, ayúdame. La primera es repetición vacía. La segunda es persistencia sincera. Dios distingue perfectamente entre ambas. Él no se cansa de escuchar el clamor genuino de sus hijos, pero tampoco se impresiona con monólogos religiosos que no nacen de la fe y oración verdaderas. Elena G. de White enfatizó que la oración simple y directa es, muchas veces, la más poderosa. No necesitas usar un lenguaje arcaico ni adoptar un tono diferente cuando hablas con Dios. Puedes hablarle como le hablarías a tu mejor amigo, con la diferencia de que reconoces su santidad. Esta combinación de intimidad con Dios y reverencia es el equilibrio que muchos no logran encontrar. Algunos son tan formales que la oración se vuelve un acto teatral. Otros son tan informales que pierden el sentido de lo sagrado. Jesús nos mostró el camino medio: acercarse con confianza al trono de la gracia, pero con un corazón consciente de ante quién está. La oración poderosa fluye de esa tensión hermosa entre la familiaridad del Hijo amado y el respeto del siervo consciente. Entonces, la próxima vez que te arrodilles a orar, pregúntate: ¿estoy realmente hablando con Dios o simplemente recitando palabras? ¿Mi corazón está involucrado o solo mi boca? La transformación espiritual que buscamos no vendrá de rezos memorizados ni de sesiones maratónicas de oración donde nuestra mente divaga. Vendrá de esos momentos, incluso breves, donde nuestra alma toca el alma de Dios con sinceridad total. Y cuando aprendemos a orar así, cuando cultivamos esa oración sincera y humilde que Cristo modeló, descubrimos que no se trata solo de cuándo oramos, sino de cómo mantenemos esa conexión viva a lo largo de cada día. Relación diaria, no solo emergencia. Hay un patrón trágico que se repite en la vida de muchos creyentes. Solo se acuerdan de Dios cuando todo se derrumba. Cuando la enfermedad toca la puerta, cuando la cuenta bancaria llega a cero, cuando la relación está al borde del colapso, ahí sí se arrodillan con urgencia. Y aunque Dios recibe esas oraciones desesperadas con misericordia, Él anhela algo más profundo. Una relación constante, no una amistad de conveniencia. Piensa en cómo te sentirías si alguien solo te buscara cuando necesita algo de ti, pero desapareciera en los buenos tiempos.
esa no es una verdadera amistad, ¿cierto? Pues nuestra comunión con Dios merece mucho más que ser tratada como un servicio de emergencia espiritual. Jesús es el modelo perfecto de la oración constante. Los evangelios nos muestran una y otra vez que Él se levantaba muy de madrugada, mientras aún estaba oscuro, para buscar lugares solitarios donde orar. Marcos 1:35. Después de 19 días agotadores sanando multitudes y enseñando, se retiraba a los montes a pasar la noche en oración. Lucas 6:12. Incluso en medio de su ministerio público más intenso, se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús, siendo el Hijo de Dios, realmente necesitaba orar tanto? La respuesta revela el secreto de la oración que muchos pasan por alto. Jesús oraba no porque fuera débil, sino porque entendía que esa conexión con el Creador era la fuente de su poder, su sabiduría y su paz. Elena G. de White, en La ciencia del buen vivir, desarrolla brillantemente este concepto de la vida devocional continua. Ella escribió que así como nuestro cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, nuestra alma necesita comunión diaria con Dios para no marchitarse espiritualmente. No podemos vivir de la oración del domingo pasado, así como no podemos nutrirnos con la comida de la semana anterior. La vida espiritual profunda requiere mantenimiento constante, requiere que cultivemos esa intimidad con Dios día tras día, en los momentos buenos y en los difíciles, cuando sentimos su presencia y cuando el cielo parece en silencio. Aquí está el problema. Muchos tratan la oración como un ritual matutino que cumplen para después olvidarse de Dios el resto del día. Leen un versículo, pronuncian una oración de 5 minutos y marcan su casilla de deber espiritual cumplido. Pero el método de oración que Jesús practicaba iba mucho más allá. Él vivía en constante comunión con el Padre. Sus decisiones fluían de esa conexión permanente. Su poder ministerial brotaba de esas horas secretas en oración. Elena G. de White enfatizó que deberíamos cultivar una actitud de oración continua, donde el corazón esté en constante elevación hacia Dios, incluso mientras trabajamos, mientras interactuamos con otros, mientras enfrentamos los desafíos cotidianos. Esto no significa que debamos estar todo el día de rodillas, con los ojos cerrados. Significa que desarrollemos una conciencia constante de la presencia divina. Es como estar en una habitación con alguien que amas. No necesitas estar hablándole cada segundo, pero hay una conexión presente, una conciencia del otro que nunca desaparece. Esa es la oración con propósito que transforma vidas. No momentos aislados de devoción, sino una vida entretejida con conversación continua con Dios. Y cuando cultivas ese tipo de relación, algo poderoso sucede. Las crisis ya no te encuentran espiritualmente desconectado. Cuando llega la tormenta, ya estás firmemente agarrado de la mano del Padre. La transformación espiritual que todos anhelamos no es un evento único, sino un proceso continuo, alimentado por esa comunión diaria con Dios. Elena G. de White advirtió que una de las trampas más sutiles del enemigo es convencernos de que estamos demasiado ocupados para orar, de que ya tendremos tiempo más tarde, de que podemos saltarnos hoy porque ayer oramos mucho. Pero cada día trae sus propias batallas, sus propias tentaciones, sus propias oportunidades. Y necesitamos el poder de la oración diaria, esa conexión fresca con el cielo, para navegar todo lo que viene. No es coincidencia que Jesús enseñaras a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión es diaria, la gracia es diaria, y la oración debe ser diaria también. Pero incluso con todo esto, hay algo más que puede bloquear completamente nuestras oraciones, algo que muchos nunca consideran. Perdón, la llave que destraba respuestas. Imagina que tienes la llave perfecta para abrir una puerta, pero tus manos están tan llenas de basura que no puedes sostenerla.
Esa es la imagen exacta de lo que sucede cuando tratamos de orar mientras guardamos resentimiento, amargura u odio en el corazón. Jesús fue absolutamente claro en este punto, sin dejar espacio para ambigüedades. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. No dijo, intenten perdonar o perdonen cuando sientan ganas. Dijo, perdonen. Es una condición no negociable para que nuestras oraciones sean eficaces. Y aunque suene duro, la razón detrás de esto es profundamente sabia y llena de amor. Elena G. de White, en sus Parábolas de Jesús, analiza magistralmente la historia del siervo despiadado que, después de ser perdonado de una deuda imposible de pagar, salió y estranguló a un compañero que le debía una cantidad insignificante. Esta parábola revela algo perturbador sobre la naturaleza humana. Podemos clamar por la misericordia de Dios, mientras negamos esa misma misericordia a quienes nos han herido. Queremos que Dios pase por alto nuestras ofensas, nuestros errores repetidos, nuestras fallas constantes, pero mantenemos un registro meticuloso de cada agravio que otros han cometido contra nosotros. Y ahí es donde el flujo de bendiciones celestiales se detiene. No porque Dios sea vengativo, sino porque un corazón lleno de rencor no tiene espacio para recibir gracia. Piensa en esto desde una perspectiva práctica. ¿Cómo puedes tener verdadera comunión con Dios, que es amor, mientras alimentas odio en tu corazón? Es como intentar llenar un vaso con agua limpia, sin antes vaciarlo del veneno que contiene. La falta de perdón no solo daña a quien nos ofendió, nos envenena a nosotros mismos. Elena G. de White escribió que amargura y el resentimiento son como ácido que corroe el recipiente que los contiene. Destruyen nuestra paz, contaminan nuestros pensamientos, bloquean nuestra capacidad de experimentar gozo y, lo más devastador, crean un muro entre nosotros y el cielo. Nuestras oraciones no pueden atravesar ese muro mientras nos aferramos a la falta de perdón. Ahora bien, perdonar no significa fingir que no fuiste herido o que lo que te hicieron estuvo bien. No significa volver inmediatamente a una relación tóxica o permitir que el abuso continúe. El perdón es una decisión de soltar el derecho a la venganza, de entregarle la situación a Dios y confiar en que Él es el juez justo. Jesús mismo modeló esto en la cruz cuando oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no minimizó la gravedad del pecado. Estaba siendo literalmente crucificado. Pero eligió perdonar de todas formas. Y ese perdón no fue debilidad. Fue la manifestación más poderosa del amor divino que el mundo jamás había visto. Elena G. de White enfatizó que cuando Cristo enseñó en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12, estaba estableciendo un principio espiritual fundamental. Estamos pidiendo ser tratados con la misma medida que usamos con otros. Si tú niegas el perdón, estás literalmente orando para que Dios te niegue el perdón también. Es una oración aterradora cuando lo piensas. Por eso el secreto de la oración incluye necesariamente el perdón. No puedes tener oración poderosa con un corazón amargo. No puedes experimentar la respuesta divina mientras mantienes prisionero a alguien en tu resentimiento. La llave que destraba las bendiciones del cielo es soltar, perdonar, liberar. Tal vez ahora mismo estés pensando en alguien que te hirió profundamente. Tal vez la herida sea tan reciente que aún sangra. O tal vez sea tan antigua que ya forma parte de tu identidad. Pero aquí está la verdad liberadora. Dios no te está pidiendo que perdones porque la otra persona lo merezca. Te está invitando a perdonar porque tú mereces ser libre. Mereces experimentar la paz que viene cuando sueltas el peso del rencor.
Mereces tener tus oraciones respondidas sin ese bloqueo invisible. Y cuando finalmente perdonas, cuando abres tu mano cerrada y dejas ir la amargura, descubres que había algo más que necesitabas soltar: el control. Porque el perdón nos lleva directamente a otro aspecto crucial de la oración eficaz: aprender a confiar en que Dios sabe mejor que nosotros qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Perseverancia que no desiste. Hay momentos en la vida de oración donde el cielo parece de bronce. Oras una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces por lo mismo, y no ves ningún cambio. El enfermo sigue enfermo. La situación financiera no mejora. La relación permanece rota. Y entonces surge la pregunta demoledora: ¿vale la pena seguir orando? ¿Acaso Dios me está ignorando? Aquí es donde muchos se rinden, concluyendo que sus oraciones no funcionan. Pero Jesús contó una parábola específicamente para abordar este tema, para enseñarnos que es necesario orar siempre, sin desanimarse. Lucas 18:1. La historia de la viuda persistente y el juez injusto no solo es un relato encantador, es un manual de supervivencia para aquellos momentos donde la respuesta divina parece tardar eternamente. En esa parábola, una viuda sin poder ni influencia siguió presentándose ante un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Él la ignoró una y otra vez. Pero ella no se rindió. Siguió viniendo, siguió pidiendo, siguió insistiendo hasta que el juez, simplemente para librarse de ella, le hizo justicia. Ahora bien, el punto de Jesús no era que Dios sea como ese juez indiferente que necesita ser fastidiado hasta que ceda. Todo lo contrario. El argumento es de menor a mayor. Si incluso un juez corrupto eventualmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama infinitamente, responderá a sus hijos que claman día y noche? La clave está en entender que el silencio no es indiferencia. Elena G. de White escribió extensamente sobre este tema de la importunidad en la oración, esa perseverancia santa que se niega a soltar a Dios hasta recibir la bendición. Ella señaló que muchas veces las demoras divinas tienen propósitos que no podemos ver en el momento. A veces Dios espera porque aún no estamos listos para recibir lo que pedimos. Otras veces, la demora es parte del proceso de fortalecimiento de nuestra fe y, en ocasiones, Dios está trabajando en circunstancias y personas que están fuera de nuestro conocimiento, preparando el camino para que la respuesta sea aún mejor de lo que imaginamos. Pero si nos rendimos demasiado pronto, si dejamos de orar justo antes del amanecer, perdemos lo que estaba a punto de manifestarse. Piensa en la historia de Ana en el Antiguo Testamento. Ella oró con alma quebrantada año tras año por un hijo, mientras enfrentaba el desprecio de su rival y la incomprensión de quienes la rodeaban. Incluso el sacerdote Elí la malinterpretó, pensando que estaba ebria cuando en realidad estaba derramando su corazón ante Dios. Pero Ana no desistió. Siguió orando con fe y oración combinadas, hasta que finalmente Dios le concedió a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Ana se hubiera rendido en el año 9 o en el año 12? La bendición estaba en camino, pero requería perseverancia hasta el final. Elena G. de White también advirtió contra la impaciencia que caracteriza nuestra era moderna. Queremos respuestas instantáneas, como si Dios fuera una máquina expendedora celestial. Insertas tu oración, presionas el botón y sale tu bendición. Pero el método de Cristo para orar incluye aprender a esperar con fe activa, a confiar incluso cuando no entendemos, a seguir clamando incluso cuando el cielo parece sordo. Esta perseverancia no es terquedad terca, es confianza profunda en el carácter de Dios. Es decirle: Señor, no veo la respuesta todavía, pero sé quién eres tú. Sé que eres fiel, sé que me amas, y por eso seguiré tocando a tu puerta. Ahora bien, aquí hay un equilibrio importante.
La perseverancia en oración no significa repetir mecánicamente la misma petición sin cambio de corazón. Tampoco significa aferrarnos obstinadamente a nuestra voluntad, exigiendo que Dios haga exactamente lo que queremos, como lo queremos y cuando lo queremos. La verdadera perseverancia está entrelazada con la rendición. Seguimos orando, sí, pero con un espíritu que dice: Señor, esto es lo que deseo, pero si hay algo mejor en tu plan, si hay una razón por la cual estás esperando, confío en ti. Esa combinación de persistencia y sumisión es donde reside el poder de la oración diaria. Y eso nos lleva a un aspecto que muchos consideran el más difícil de toda la vida de oración. Aprender a decir: hágase tu voluntad. Y realmente, decirlo en serio. Alinear la voluntad. Hágase tu voluntad. Estas 4 palabras contienen quizás la lección más difícil y más liberadora de toda la vida de oración. Hágase tu voluntad. Es fácil decirlas con los labios, es inmensamente difícil decirlas con el corazón, porque en el fondo todos queremos que Dios cumpla nuestra voluntad, ¿verdad? Oramos, sí, pero muchas veces estamos más interesados en convencer a Dios de que nuestro plan es el mejor que en descubrir cuál es su plan para nosotros. Queremos que Él bendiga nuestras decisiones, que abra las puertas que nosotros elegimos, que nos dé exactamente lo que pedimos. Pero el método de oración que Jesús nos enseñó incluye este filtro santo, esta rendición total que dice: Señor, esto es lo que pienso que necesito, pero tú sabes mejor. Cuando Jesús incluyó en el Padre Nuestro la frase: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10, no estaba sugiriendo una resignación pasiva o derrotista. Estaba estableciendo el fundamento de toda oración poderosa, la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Elena G. de White, en Camino a Cristo, dedica páginas profundas a este tema de la rendición de la voluntad. Ella explica que este es el momento crucial en la vida espiritual de cada creyente, el punto donde dejamos de luchar por el control y entregamos las riendas completamente a las manos de aquel que ve el final desde el principio. Piensa en esto. Nosotros vemos nuestra vida como una fotografía, un momento congelado en el tiempo. Dios ve toda la película completa, desde el nacimiento hasta la eternidad. Vemos las circunstancias presentes. Él ve las consecuencias futuras. Pedimos cosas que pensamos que nos harán felices. Él sabe qué es lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Es como un niño pequeño que llora porque su padre no le deja jugar con un cuchillo afilado. El niño no entiende el peligro. El padre sí. Y el amor del padre lo lleva a decir no, incluso cuando el niño insiste. De la misma manera, Dios en su infinita sabiduría a veces dice no, espera o tengo algo mejor a nuestras peticiones. Elena G. de White relató historias conmovedoras de personas que oraron fervientemente por cosas específicas y cuando Dios no les concedió lo que pedían, se sintieron devastadas. Pero años después, mirando hacia atrás, pudieron ver claramente que si Dios les hubiera dado lo que pedían en ese momento, habría sido su ruina. Esa relación que tanto anhelaban resultó ser tóxica para quien la obtuvo. Ese trabajo que parecía perfecto habría comprometido su integridad. Esa mudanza que deseaban los habría alejado de conexiones cruciales para su futuro. El no de Dios no era crueldad, sino protección. Su silencio no era abandono, sino amor profundo que ve más allá de nuestro entendimiento limitado. Aquí está la paradoja hermosa de la oración según la Biblia. Cuando finalmente soltamos el control, cuando genuinamente rendimos nuestra voluntad a Dios, encontramos una paz que trasciende todas las circunstancias. Ya no estamos ansiosos por forzar resultados o manipular situaciones. Presentamos nuestras peticiones con fe, sí, pero descansamos en la confianza de que Dios hará lo mejor, incluso si eso no coincide con lo que pedimos.
Jesús mismo modeló esto de la manera más perfecta en Getsemaní. Sudando gotas de sangre, en agonía indescriptible, le rogó al Padre: «Si es posible, pase de mí esta copa». Era una petición genuina, vulnerable, humana, pero inmediatamente añadió: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esa es la oración cristiana efectiva en su expresión más pura. Honestidad total sobre nuestros deseos combinada con sumisión total a la voluntad divina. No es fácil llegar a ese lugar. Ellen G. de White admitió que la rendición de la voluntad puede ser la batalla más dura de la vida cristiana, porque implica morir al yo, crucificar nuestro ego, reconocer que tal vez no tenemos todas las respuestas. Pero cuando finalmente cedemos, cuando decimos sinceramente, hágase tu voluntad, y lo decimos en serio, algo milagroso sucede. Dejamos de luchar contra Dios y empezamos a fluir con sus propósitos. Y descubrimos que su voluntad no es una prisión, sino una liberación, no es limitación, sino la puerta hacia nuestro mayor bien. Sin embargo, hay algo más que debemos hacer antes de que nuestras oraciones puedan ser plenamente eficaces, algo que muchos olvidan por completo. Confesión específica y corazón quebrantado. Hay una diferencia enorme entre decir, «Señor, perdona mis pecados», de manera general y vaga, versus arrodillarse con un corazón quebrantado y decir, «Dios, te mentí a mi esposa ayer, robé tiempo en el trabajo, guardé resentimiento contra mi hermano, caí nuevamente en esa tentación que prometí vencer». La primera es una oración genérica que apenas roza la superficie. La segunda es confesión específica que abre las compuertas del cielo. Ellen G. de White dedicó un capítulo completo en Camino a Cristo al tema de la confesión. Y lo que escribió ahí es tan penetrante que incomoda. No podemos esperar que Dios perdone pecados que ni siquiera estamos dispuestos a nombrar. La confesión vaga protege nuestro orgullo, pero bloquea nuestra sanidad. La Biblia es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero esa confesión debe ser real, específica, consciente. No se trata de hacer un inventario exhaustivo de cada falla menor, sino de venir ante Dios con honestidad brutal sobre las áreas donde hemos fallado. El Salmo 51, esa oración desgarradora de David después de su pecado con Betsabé, es el modelo perfecto de confesión genuina. David no dijo, «Bueno Dios, tú sabes que todos cometemos errores». No, él clamó, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». Salmo 51:4. Llamó a su pecado por su nombre, reconoció su gravedad, y desde ese lugar de quebrantamiento total, experimentó el perdón restaurador de Dios. Ellen G. de White escribió que muchos creyentes viven con una capa de culpa y distancia de Dios, porque nunca han experimentado la limpieza profunda que viene de la confesión específica. Acumulan pecados sin confesar, los barren debajo de la alfombra espiritual, los racionalizan o minimizan. No fue para tanto, se dicen. Otros hacen cosas peores. Era solo un pecado pequeño. Pero cualquier pecado sin confesar crea una barrera entre nosotros y Dios. Es como intentar tener intimidad con Dios, mientras mantenemos secretos que Él ya conoce de todas formas. ¿No es absurdo? Dios ya sabe exactamente lo que hiciste. La confesión no es para informarle, es para liberarte a ti. Aquí está la parte hermosa. Cuando vienes con un corazón verdaderamente quebrantado, cuando estás genuinamente arrepentido, no solo lamentando las consecuencias, sino aborreciendo el pecado mismo, Dios no te rechaza. Todo lo contrario, la Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Ese corazón quebrantado es música para los oídos divinos.
no porque Dios se deleite en tu dolor, sino porque sabe que un corazón quebrantado está finalmente listo para ser sanado, moldeado, transformado. El orgullo impide la restauración. La humildad la hace posible. Elena G. de White también advirtió contra la confesión superficial que se ha vuelto tan común, decir perdón sin realmente cambiar nada. Es como un niño que dice «lo siento», mientras ya está planeando hacer lo mismo nuevamente. La verdadera confesión incluye arrepentimiento genuino, que significa un cambio de dirección. No se trata de perfección instantánea. Habrá luchas y puede haber caídas, pero debe haber un deseo genuino de abandonar el pecado, de cooperar con el Espíritu Santo en la oración para vencer. Sin ese deseo, la confesión es solo palabras vacías. Con ese deseo, incluso cuando fallamos y debemos confesar de nuevo, Dios ve el corazón que realmente quiere cambiar y sigue trabajando en nosotros con paciencia infinita. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste no con peticiones, sino con confesión específica? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste caer las máscaras completamente y le mostraste a Dios las áreas rotas, oscuras, vergonzosas de tu vida? Ese nivel de vulnerabilidad da miedo, lo sé. Nos exponemos completamente. Pero es precisamente en ese lugar de honestidad total donde experimentamos el poder transformador del perdón divino. Es donde descubrimos que Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos como sus hijos. Y una vez que hemos experimentado esa limpieza profunda que viene de la confesión genuina, estamos listos para el siguiente nivel de oración eficaz. Combinar nuestras peticiones con fe genuina, que realmente cree que Dios responderá. Fe práctica. Pedir creyendo y actuar confiando. Imagina que le pides a alguien un favor, pero mientras lo haces, tu lenguaje corporal grita, sé que no vas a ayudarme. Mantienes planes de respaldo activos porque en realidad no confías en que cumplirá. Sigues buscando soluciones alternativas porque no crees que su ayuda será suficiente. ¿Cómo crees que se sentiría esa persona? Probablemente insultada, ¿verdad? Pues así es como oramos muchas veces. Presentamos nuestras peticiones ante Dios con las palabras correctas, pero en nuestro corazón ya estamos dudando. Ya estamos planeando qué haremos cuando Él no responda. Y entonces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no tienen poder. Jesús fue directo en este punto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. La fe y oración son inseparables. Pero aquí está el desafío. ¿Qué significa realmente creer que recibirás? No significa autoengaño positivo o pensamiento mágico donde simplemente decides que algo es verdad y esperas que el universo conspire a tu favor. Esa no es fe bíblica, es ilusión. La fe genuina está anclada en el carácter de Dios, no en nuestros deseos. Confía en que Él es bueno, que es poderoso, que cumple sus promesas y que responderá de la manera que sea mejor para nosotros, incluso si no es exactamente como lo imaginamos. Elena G. de White, en Camino a Cristo, explica magistralmente que la fe verdadera es creer en Dios más que simplemente creer a Dios. Es una confianza profunda en quién es Él. Piensa en la historia del centurión que vino a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Mateo 8:5 o 13. Lo fascinante no es solo que creyó que Jesús podía sanar, sino cómo lo creyó. Le dijo, «Di solamente la palabra, y mi siervo sanará». No pidió que Jesús fuera a su casa. No sugirió métodos o procedimientos. Simplemente confió en que la palabra de Cristo era suficiente. Y Jesús se maravilló diciendo, «Ni aun en Israel he hallado tanta fe». Ese es el tipo de fe práctica que hace que nuestras oraciones sean poderosas. Confiar tan completamente en Dios que no necesitamos dictarle cómo debe actuar. Solo creer que lo hará.
Elena G. de White escribió algo que a muchos les cuesta entender. A veces, la verdadera fe no es insistir obstinadamente en un resultado específico, sino confiar en Dios, incluso cuando el resultado es diferente a lo que pedimos. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego lo expresaron perfectamente. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. Esa frase, pero si no, es crucial. Su fe no dependía de ser rescatados, dependía del carácter de Dios. Y paradójicamente, esa es la fe más fuerte de todas, la que dice, confío en ti pase lo que pase. Ahora bien, aquí está la parte práctica que muchos olvidan. La fe verdadera no es pasiva. Santiago lo expresó con claridad brutal. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Si oras por trabajo pero no sales a buscarlo, tu fe es defectuosa. Si oras por sanidad pero ignoras el tratamiento médico disponible, estás tentando a Dios, no confiando en Él. Si oras porque Dios salve tu matrimonio pero no haces ningún esfuerzo por mejorar la relación, tu oración es inconsistente. La fe genuina ora y actúa. Confía en Dios y se mueve. Cree en la provisión divina y hace su parte. Elena G. de White enfatizó que Dios no hace por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Espera que combinemos nuestra fe con acción responsable. Entonces, cuando ores hoy, hazlo con fe real, no con presunción arrogante que exige resultados, ni con duda pesimista que no espera nada, sino con confianza genuina en un Dios que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Presenta tu petición claramente. Cree que Él te escucha. Confía en que responderá de la mejor manera. Y luego actúa como alguien que realmente cree. Esa combinación de oración y acción, de fe y esfuerzo, es el método de Cristo para orar llevado a la práctica diaria. Y cuando vivimos así, descubrimos que hay otra dimensión de la vida de oración que la mayoría descuida completamente. Algo que no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también mantiene abierto el canal de bendiciones. La gratitud constante. Gratitud que mantiene el cielo abierto. Uno de los relatos más conmovedores y perturbadores del Evangelio es el de los 10 leprosos que Jesús sanó. Lucas 17:11-19. Todos clamaron desesperados por misericordia. Todos fueron sanados milagrosamente. Sus cuerpos desfigurados recuperaron la salud. Sus vidas, antes condenadas al aislamiento y la muerte lenta, fueron restauradas completamente. Podían volver con sus familias, reintegrarse a la sociedad, recuperar todo lo que habían perdido. Era el milagro más grande que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Sin embargo, solo uno regresó a dar gracias. 1 de 10. El resto simplemente siguió su camino, disfrutando de su sanidad pero olvidando completamente al sanador. Y Jesús, con evidente dolor en su voz, preguntó: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esa pregunta resuena a través de los siglos hasta nuestros días. ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están aquellos que, después de recibir respuestas a sus oraciones, vuelven a dar gracias? La triste verdad es que la mayoría de nosotros somos como esos 9. Clamamos fervientemente cuando necesitamos algo: sanidad, provisión, protección, dirección. Oramos con intensidad, con lágrimas, con urgencia. Pero cuando Dios responde, cuando la crisis pasa, cuando la bendición llega, olvidamos rápidamente. Seguimos adelante con nuestras vidas, dando por sentado lo que recibimos, hasta que surge la próxima necesidad y, entonces, volvemos a clamar. Es un ciclo de ingratitud que rompe el corazón de Dios y bloquea nuestras bendiciones futuras. Elena G. de White, en La ciencia del buen vivir,
escribió extensamente sobre la conexión profunda entre gratitud y salud del alma. Ella explicó que la gratitud no es solo buenos modales espirituales, es esencial para mantener abierto el canal de comunicación con el cielo. Cuando somos ingratos, cuando damos por sentadas las bendiciones de Dios, algo se endurece en nuestro corazón. Comenzamos a sentirnos con derecho a las bendiciones divinas, como si Dios nos las debiera. Perdemos el sentido de asombro y maravilla ante su bondad. Y poco a poco, nuestra vida de oración se vuelve solo peticiones, peticiones y más peticiones. Sin reverencia, sin gratitud, sin adoración verdadera. Piensa en cómo funciona esto en las relaciones humanas. Si alguien te ayuda constantemente pero nunca te agradece, nunca reconoce lo que haces, solo vuelve a ti cuando necesita algo más, ¿cuánto tiempo durarías dispuesto a seguir ayudando? Eventualmente te cansarías, ¿verdad? No porque seas egoísta, sino porque la ingratitud constante es agotadora y desalentadora. Ahora bien, Dios no se cansa de nosotros como nosotros nos cansamos de otros. Su paciencia y misericordia son infinitas. Pero nuestra ingratitud sí bloquea nuestra capacidad de recibir más. No porque Dios retenga bendiciones por venganza, sino porque un corazón ingrato no tiene espacio para reconocer las bendiciones cuando llegan. Elena G. de White también señaló que la gratitud transforma nuestra perspectiva completa de la vida. Cuando cultivamos un corazón agradecido, cuando hacemos de la acción de gracias una parte integral de nuestra oración constante, comenzamos a ver las bendiciones que antes pasábamos por alto. El sol que sale cada mañana, el aire que respiramos sin pensar, la familia, aunque imperfecta, la salud, aunque no sea perfecta, el trabajo, aunque sea difícil, las pequeñas misericordias que Dios derrama sobre nosotros cada día sin que siquiera las pidamos. Cuando abrimos los ojos a estas bendiciones constantes, cuando las reconocemos y agradecemos específicamente, algo se transforma en nuestro interior. La ansiedad disminuye, la paz aumenta. El gozo, ese gozo profundo que no depende de circunstancias, comienza a florecer. Aquí está el secreto que muchos nunca descubren. La gratitud no solo es una respuesta apropiada a las bendiciones recibidas, es también una llave que abre bendiciones futuras. Cuando Dios ve un corazón genuinamente agradecido, cuando ve que reconocemos y valoramos lo que nos da, se deleita en dar más, no porque necesite nuestra adulación, sino porque la gratitud indica que estamos aprendiendo a ver las cosas desde su perspectiva, que estamos madurando espiritualmente, que estamos listos para ser confiados con más. Un corazón agradecido es un corazón humilde, y Dios da gracia a los humildes. Así que si quieres experimentar el verdadero poder de la oración diaria, comienza y termina cada sesión de oración con gratitud específica. No solo gracias por todo, sino gracias por esta bendición concreta, por aquella provisión específica, por este cuidado particular. Y entonces descubrirás que cuando oras por otros, cuando intercedes, tienes aún más poder porque has mantenido tu corazón alineado con el cielo a través de la gratitud. Intercesión, el amor que ora por otros. Existe una dimensión de la oración que revela la madurez espiritual más profunda, cuando dejamos de orar solo por nosotros mismos y comenzamos a cargar en nuestro corazón las necesidades de otros. La intercesión, ese acto de pararnos en la brecha entre Dios y aquellos que necesitan su gracia, es tal vez la forma más sublime y poderosa de oración, porque requiere olvidarse de uno mismo, requiere amor genuino por otros, requiere fe no solo para tu propia vida, sino para las vidas de aquellos por quienes intercedes. Y cuando entendemos lo que sucede en el cielo cuando intercedemos, cuando vemos el poder que se desata, nunca volveremos a ver la oración de la misma manera. El modelo supremo de intercesión está en Juan 17, esa oración sacerdotal de Jesús donde, horas antes de enfrentar la cruz,
No oró principalmente por sí mismo, sino por sus discípulos y por todos los que creerían a través de su mensaje. Lee esa oración con detenimiento y notarás algo asombroso. Jesús oró por la unidad de la iglesia, por la protección de sus seguidores, por su santificación, por su gozo. Estaba a punto de sufrir lo impensable y, sin embargo, su corazón estaba ocupado con las necesidades de otros. Esa es la esencia de la intercesión. Amor que se olvida de sí mismo para buscar el bien de otros. Y ese mismo espíritu debe caracterizar nuestra vida de oración si queremos experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Elena G. de White, en Los Hechos de los Apóstoles, relata el poder tremendo de la intercesión colectiva de la iglesia primitiva. Cuando Pedro estaba en prisión, condenado a muerte, la iglesia se reunió a orar por él constante y fervientemente. Hechos 12:5. No oraron una vez y se fueron a dormir tranquilos. Oraron toda la noche, clamando juntos, intercediendo con fe y oración combinadas. Y mientras oraban, un ángel fue enviado. Las cadenas cayeron, las puertas de la prisión se abrieron sobrenaturalmente, y Pedro fue liberado. Ese es el poder de la intercesión. Mueve el brazo de Dios, activa el ejército angelical, cambia situaciones que parecían imposibles. Pero aquí está algo que muchos no entienden. La intercesión no es solo para crisis dramáticas, es para la vida diaria. Cuando oras por tu cónyuge, no solo cuando están peleando, sino cada día, pidiendo bendiciones sobre su vida. Cuando oras por tus hijos, no solo cuando están enfermos, sino intercediendo por su desarrollo espiritual, por protección angelical, por sabiduría para enfrentar sus desafíos. Cuando oras por tus hermanos en la fe, por tus vecinos inconversos, por líderes espirituales, por misioneros en campos lejanos, estás participando en el trabajo más importante del universo, el plan de salvación. Elena G. de White escribió que nuestras oraciones se mezclan con el incienso de los méritos de Cristo y ascienden ante el Padre como un perfume fragante que realmente impacta el curso de los eventos. Piensa en esto. Cuando intercedes por alguien, estás invitando al Espíritu Santo en la oración para trabajar en esa persona de maneras que tú nunca podrías. Tus palabras están limitadas. Tu influencia tiene alcance corto. Pero cuando oras, le das permiso a Dios para obrar. Le abres puertas que estaban cerradas. Le das acceso a situaciones donde de otro modo estaría limitado por el libre albedrío humano. La intercesión es poderosa no porque manipulemos a Dios, sino porque al orar alineamos nuestra voluntad con la suya, y eso libera su poder para actuar. Es como si nuestras oraciones fueran llaves que abren cerrojos celestiales, permitiendo que la gracia fluya donde antes había bloqueos. Elena G. de White también advirtió que muchos creyentes son egoístas en su vida de oración. Oran únicamente por sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propias bendiciones. Y aunque Dios recibe esas oraciones, hay una dimensión mayor que están perdiendo. La intercesión nos saca de nuestro pequeño mundo y nos conecta con el corazón de Dios, que anhela la salvación de todos. Cuando oramos por otros, especialmente por aquellos que aún no conocen a Cristo, nos convertimos en colaboradores de Dios en su misión redentora. Nuestras oraciones preparan corazones para recibir el Evangelio, ablandan terrenos duros, rompen fortalezas espirituales. Y muchas veces, la transformación espiritual que vemos en otros comenzó con las oraciones fieles de alguien que intercedió en secreto. Entonces, ¿por quién estás intercediendo regularmente? ¿Tienes una lista de personas por las que oras con constancia? ¿Hay alguien en tu vida que necesita desesperadamente las oraciones de un intercesor fiel? ¿Y Dios te está llamando a ser esa persona? La intercesión requiere disciplina, sí, pero también es uno de los privilegios más grandes de la vida cristiana. Es participar activamente en el plan de Dios para salvar al mundo. Es ejercer influencia eterna desde tus rodillas. Y cuando combinas todo lo que hemos aprendido hasta ahora, adoración,
sinceridad, relación diaria, perdón, perseverancia, rendición, confesión, fe y gratitud. Con el amor sacrificial de la intercesión, ¿estás listo para entender el método completo que Jesús enseñó? Ese resumen perfecto que contiene toda la sabiduría de la oración eficaz en unas pocas líneas magistrales. El método completo, en el Padre Nuestro Plus llamado. Después de todo lo que hemos explorado, después de cada principio y cada verdad revelada, llegamos al momento donde todo cobra sentido. El Padre Nuestro no es simplemente una oración bonita que memorizamos de niños. Es el método de Cristo para orar condensado en una estructura perfecta, donde cada línea corrige un error común y nos guía hacia la oración poderosa que realmente transforma vidas. Elena G. de White dedicó capítulos completos de El discurso maestro de Cristo y Prayer a analizar esta oración magistral, porque entendía que aquí está condensada toda la sabiduría sobre cómo orar correctamente. Comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Esa combinación perfecta de intimidad, Padre y reverencia, que estás en los cielos. No es solo Padre con familiaridad casual, ni solo Dios Altísimo con distancia fría. Es ambos. Nos recuerda que nos acercamos a alguien infinitamente poderoso y santo, pero que nos ama como un Padre perfecto. Luego viene, santificado sea tu nombre, la adoración verdadera que debe preceder a toda petición. Antes de pedir algo para nosotros, honramos su carácter, reconocemos su santidad. Ese orden no es accidental, es fundamental. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí está la rendición total que examinamos. No imponemos nuestra agenda, invitamos su gobierno en nuestra vida. Es la oración con propósito que busca. Primero sus intereses antes que los nuestros. Y solo después de esta base sólida de adoración, reverencia y rendición, llegamos a las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reconociendo nuestra dependencia diaria, pidiendo con fe práctica pero sin ansiedad por el mañana. Jesús nos enseñó a confiar día por día, a mantener esa conexión con el Creador constante. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está la confesión, específica que abre el cielo y el perdón que destraba respuestas. Es la línea más aterradora de la oración porque literalmente le pedimos a Dios que nos trate con la misma medida que usamos con otros. Si no perdonamos, estamos orando para no ser perdonados. Es un recordatorio constante de que no podemos tener comunión con Dios mientras albergamos amargura contra otros. Y cuando perdonamos, cuando confesamos genuinamente, experimentamos esa limpieza profunda que hace posible la verdadera intimidad con Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de protección divina, nuestra dependencia total del Espíritu Santo en la oración para vencer. No es arrogancia que dice, yo puedo manejar cualquier cosa, sino humildad que dice, Señor, sin ti caigo. Es la oración constante por fortaleza espiritual, sabiendo que el enemigo busca destruirnos, pero que Dios es capaz de guardarnos de caída. Y finalmente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cerramos como comenzamos, con adoración, con reconocimiento de su soberanía eterna, con gratitud que mantiene el cielo abierto. Elena G. de White escribió que si realmente entendiéramos y aplicáramos los principios contenidos en esta oración, experimentaríamos una transformación espiritual radical. Cada línea es una corrección a nuestras tendencias naturales. Adoramos antes de pedir, porque naturalmente empezamos pidiendo. Rendimos nuestra voluntad, porque naturalmente queremos imponer la nuestra. Pedimos perdón y perdonamos, porque naturalmente acusamos y guardamos rencor. Reconocemos nuestra debilidad, porque naturalmente confiamos en nuestra propia fuerza.
y terminamos en adoración y gratitud, porque naturalmente olvidamos agradecer. Esta oración es un entrenamiento completo en cómo tener una vida espiritual profunda. Entonces, aquí está el desafío, el compromiso que puede cambiar radicalmente tu vida de oración desde hoy. Elijo orar como Jesús enseñó. No de manera religiosa o mecánica, sino con el corazón involucrado, aplicando cada principio que hemos explorado. Comenzando con adoración. Siendo sincero, sin vanas repeticiones. Cultivando una relación diaria, no solo orando en emergencias, perdonando para que mis oraciones sean eficaces, perseverando incluso cuando parece que Dios no responde, rindiendo mi voluntad a la suya, confesando, específicamente mis fallas, orando con fe genuina, agradeciendo constantemente, intercediendo por otros, y usando el Padre Nuestro no como fórmula mágica, sino como estructura que guía todo mi acercamiento al trono de la gracia. La oración que cambia vidas no es un secreto místico reservado para unos pocos súper espirituales. Es un método claro, enseñado por Jesús, explicado por Elena G. de White, y disponible para cualquiera que elija aprenderlo y aplicarlo. El poder de la oración diaria está al alcance de tus manos. La respuesta divina que anhelas está disponible cuando oras correctamente, y la intimidad con Dios que tu alma desea profundamente se encuentra en este camino que Cristo mismo trazó. Hoy, ahora mismo, puedes comenzar de nuevo. Puedes dejar atrás esa frustración de oraciones que parecían chocar contra el techo. Puedes experimentar esa oración cristiana efectiva que realmente abre el cielo sobre tu vida. La pregunta es, ¿lo harás? Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este video. Has descubierto los secretos de la técnica de oración de Jesús, ese método de Cristo para orar, que puede revolucionar completamente tu vida espiritual. Ya no tienes excusa para seguir orando de manera superficial, mecánica o ineficaz. Ahora sabes cómo orar correctamente, cómo desarrollar esa oración poderosa que abre el cielo, que mueve montañas, que transforma corazones, empezando por el tuyo. Pero conocer no es suficiente. Necesitas aplicar, hoy mismo, cuando termines de ver este video. Busca un lugar tranquilo. Entra en tu cuarto secreto como Jesús enseñó. Y ora de manera diferente. Comienza con adoración verdadera, reconociendo quién es Dios antes de pedir cualquier cosa. Sé sincero, sin repeticiones vacías, hablando desde el corazón. Comprométete a hacer de esto una relación diaria, no solo un recurso de emergencia. Perdona a quien necesites perdonar para que tus oraciones sean eficaces. Persevera, confiando en que el silencio de Dios no es indiferencia. Rinde tu voluntad, diciendo realmente en serio, hágase tu voluntad. Confiesa específicamente, sin generalidades que protegen tu orgullo. Pide con fe genuina, creyendo y actuando. Agradece constantemente por las bendiciones que recibes. Intercede por otros, sacando tu vida de oración del egoísmo. Y deja que el Padre Nuestro sea tu guía, tu estructura, tu mapa hacia esa vida espiritual profunda que tanto anhelas. Elena G. de White escribió que la oración es el aliento del alma. Sin ella, morimos espiritualmente sin siquiera darnos cuenta. Pero con ella, con esta oración según la Biblia que hemos explorado juntos, puedes vivir en comunión con Dios constante, experimentar su poder transformador cada día y convertirte en un canal de bendición para otros. El cielo está esperando escucharte. Dios está esperando esa conexión íntima contigo. Y ahora tienes las herramientas para hacer de la oración no una obligación religiosa, sino el privilegio más grande de tu existencia. Ahora te pido un favor. Si este mensaje tocó tu corazón, si descubriste algo que puede cambiar tu vida de oración, dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas profundas basadas en las Escrituras
y los escritos de Elena G. de White. Y lo más importante, déjame un comentario ahora mismo. Cuéntame, ¿cuál de estos principios impactó más tu vida? ¿Qué compromiso vas a hacer hoy con tu vida de oración? Quiero leerte, quiero orar por ti, quiero ser parte de tu jornada espiritual. Porque al final, este no es solo un video más sobre religión. Es una invitación a experimentar el poder que viene de orar como Jesús enseñó. Es la diferencia entre una vida cristiana mediocre y una vida llena del Espíritu Santo. Es el camino hacia esa transformación espiritual que llevas años buscando. Así que no dejes esto para después. Comienza hoy. Ora diferente, ora mejor, ora con el método de Cristo. Y observa cómo Dios comienza a responder de maneras que nunca imaginaste posibles. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida de oración y te lleve a alturas espirituales que aún no has explorado. Y recuerda, la oración poderosa que cambia vidas está disponible para ti. Solo necesitas elegir practicarla. ¡Hasta pronto!